Muy buenos días, estudiantes. Esta semana vamos a trabajar escala de reducción, las actividades. Escala de reducción se utiliza para representar dibujos o objetos de tamaños muy grandes que no se pueden dibujar en una hoja de papel. Entonces, para eso se utiliza la escala de reducción. Esta semana vamos a realizar las siguientes actividades. Realiza la reducción de los objetos utilizando la escala 1 en 30 y coloca sus respectivas medidas. Vamos a trabajar la escala 1 en 30, luego vamos a trabajar la escala 1 en 20 y por último la escala 1 en 50 de los tres objetos que se mencionan: la reja o portón, puerta y ventana. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es identificar de las medidas, saber reconocer cuál es la base y cuál es la altura. Por ejemplo, aquí tenemos las tres medidas de los tres objetos. Entonces, siempre la primera medida que se menciona vendría a ser la base del objeto. Y la segunda medida vendría a ser la altura del objeto. Entonces, ya tenemos identificado base y altura. Vamos a reducir uno por uno. Reja o portón de 4 metros por 2,5 metros. Tenemos la base de 4 metros. Primer paso, vamos a convertir a centímetros. ¿Por qué se convierte a centímetros? Porque la fórmula de escala está mencionado en centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar por 100 centímetros. Entonces, multiplicamos 4 por 100, vendría a ser 400 centímetros. Ahora, como estamos trabajando a escala 1 en 30, vamos a dividir sobre 30. Dividimos entre 30 para reducir 30 veces su tamaño. Entonces, 400 centímetros dividido entre 30 nos da 13,3 centímetros. Ya tenemos la medida a escala 1 en 30 de la base del portón. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para realizar la altura. Tenemos 2,5 metros. Primer paso es convertir a centímetros y para eso vamos a multiplicar por 100. 2,5 multiplicado por 100, 250 centímetros. Y vamos a dividir entre 30 porque estamos trabajando escala 1 en 30. Entonces 250 dividido entre 30, 8,3 centímetros. Entonces ya tenemos las medidas a escala 1 en 30 de la base y de la altura. Siguiente paso vendría a ser realizar el dibujo con estas dos medidas. Entonces, con la regla nosotros medimos 8,3 centímetros de altura y 13,3 centímetros de base. Y realizamos el dibujo de un portón de cualquier diseño. Este es un ejemplo. Y luego colocamos sus medidas. Colocamos la flecha, que significa las medidas, y colocamos las medidas a escala 1 en 30. Lo correcto sería trabajar a escala con las medidas reales, pero como estamos trabajando las escalas, vamos a colocar las medidas que nos salieron a escala, ¿ya? Entonces, el mismo trabajo vamos a hacer con lo que es con lo que son la puerta y la ventana, ¿ya? Hacemos el mismo procedimiento a escala 1 en 30. Luego vamos a ver la escala 1 en 20. Entonces, vamos a trabajar igual los tres objetos. Estos tres objetos, los mismos objetos, vamos a trabajar pero a escala 1 en 20. El primer paso vendría a ser identificar la base y la altura de la puerta. En este ejemplo voy a trabajar la puerta. Yo trabajé el portón a escala 1 en 30, ahora voy a trabajar la puerta a escala 1 en 20. Ustedes tienen que hacer los tres objetos en cada medida, en cada escala, ¿ya? Entonces, una vez identificada la base, la altura, siguiente paso vendría a ser realizar los cálculos. Entonces, tenemos la base, que es 1,2 metros, vamos a multiplicar por 100 centímetros y esto nos da igual a 120 centímetros. Ahora, como estamos trabajando a escala 1 en 20, vamos a dividir 20 veces su tamaño. Para eso
Dividimos 120 dividido entre 20 y el resultado nos sería 6 centímetros. Hacemos lo mismo con la altura. 2,1 metros vamos a multiplicar por 100 centímetros. Y esto nos daría igual a 210 centímetros. 210 dividimos entre 20 porque estamos reduciendo 20 veces el tamaño y nos sale 10,5 centímetros. Entonces ya tenemos las medidas de la base y de la altura de la puerta. Siguiente paso vendría a ser realizar el dibujo. Tenemos 10,5 centímetros de altura y 6 centímetros de base. Realizamos esa altura y esa base y luego dibujamos la puerta de cualquier diseño de puerta, ¿ya? Siguiente paso, coloreamos y colocamos las medidas a escala 1:20. Lo mismo hacemos con el portón y lo mismo hacemos con la ventana, ¿ya? Ahora, para trabajar la escala 1:50 hacemos el mismo procedimiento. Primer paso, identificamos base y altura de los tres objetos. En este caso voy a trabajar yo la ventana en esta escala, pero ustedes tienen que trabajar, vuelvo a repetir, los tres, ¿ya? Entonces tenemos la base que es 2,5 metros. 2,5 multiplicamos por 100 centímetros y nos saldría 250 centímetros. Y eso dividimos entre 50 porque estamos trabajando a escala 1:50. 250 dividido entre 50 nos da 5 centímetros. Entonces ya tenemos la medida de la base. Siguiente paso, realizar la medida de la altura. 1,5 metros, que es la medida de la altura de la ventana. Vamos a multiplicar por 100 para convertir a centímetros. Sería 150 centímetros. Y dividimos entre 50 porque estamos trabajando a escala 1:50. Dividido entre 50 nos sale 3 centímetros. Tenemos la medida de los dos lados, entonces el siguiente paso vendría a ser dibujar la ventana, 5 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Realizamos con las reglas esas medidas, ya colocamos las medidas, dibujamos la ventana y pintamos. Esa sería la actividad para esta semana. Vuelvo a repetir, escala 1:30, vamos a dibujar el portón, la puerta y la ventana. Escala 1:20, vamos a dibujar igual los tres objetos, vamos a reducir 20 veces su tamaño. Y escala 1:50 vamos a hacer lo mismo, vamos a reducir 50 veces su tamaño de los tres objetos. Ese sería el trabajo para esta semana. Espero que les vaya muy bien.